familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Qué bueno, qué lindo estamos, la verdad, disfrutando de estos días en donde nos podemos volver a encontrar y a compartir todos juntos acá en la casa de Dios. Es una experiencia realmente de bendición, buena, linda, positiva, y más cuando, creo yo, las cosas se aprecian cuando hace tiempo que no las tenemos, y en este caso volvemos a valorar lo que teníamos y que, bueno, durante 2 meses no pudimos tenerlo, y ahí es donde uno se da cuenta lo que Dios nos da, ¿no? Cuando nos falta, y lo volvemos a tener y decimos, qué lindo que era esto, qué bueno que estaba vernos, compartir y estar juntos acá en la iglesia, porque justamente desde el 15 de abril estuvimos con las restricciones sin poder estar reunidos como iglesia, y si bien ustedes nos veían a través de la cámara o de la pantalla, a través de la reunión online en sus casas, nosotros estamos acá en las reuniones con los chicos de la alabanza, con toda la iglesia vacía y la cámara que está allá enfrente. Imagínense, ¿no? Cuando pasa una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, uno le pone, pero es mucho más lindo así. Muy bien. Y comenzamos el día jueves con una enseñanza que está dividida en 3 partes. El día jueves vimos la parte 1, hoy vamos a ver la parte 2 y mañana domingo vamos a ver la parte 3, porque tiene que ver con la historia de José. Y José es una historia tan apasionante que predica por sí sola, predica por sí misma, y obviamente no entra en una sola predicación, y por eso está dividida esta enseñanza en 3 partes. Y el título de este sermón es Tu camino a la gloria. Tu camino a la gloria, el jueves la parte 1, hoy Tu camino a la gloria, la parte 2. Y quizás suena, ¿no? Parecería el título de la biografía de algún cantante, de algún artista, de algún jugador de fútbol, Tu camino a la gloria. Pero nada más lejos de la realidad, porque no estamos hablando de una gloria humana, no estamos hablando de una gloria que tiene que ver con la fama o con el reconocimiento de las personas, que solamente alimenta la vanidad o alimenta la vanagloria, sino que es una gloria espiritual y tiene que ver con los planes de Dios, con el destino de Dios, con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa gloria espiritual es para que la podamos vivir acá en la tierra, y esa gloria espiritual es nuestro destino final allá en el cielo. Por supuesto, para que esa gloria, como dice la palabra de Dios, vaya en aumento día a día en nuestras vidas, y que esa gloria se pueda percibir no solamente en nosotros, sino en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia también, por supuesto, y un día podamos ir todos juntos a la gloria de Dios para estar allí por los siglos de los siglos. Hay un camino que recorrer, y como dijo Jesús, ¿cuántos saben? Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Y les digo, a veces se hace tan angosto para algunos que casi lo tienen que transitar así, ¿no? Porque es muy angosto, no nos podemos ir ni a la izquierda ni a la derecha, no nos podemos desviar, no podemos dar un paso en falso, porque ese camino, como dice la palabra de Dios, que lleva a la vida, es angosto. Y en ese camino angosto hay etapas que pasar. Hay etapas que nos terminan llevando a nuestro destino. Y cuando yo leo la historia de José y estoy hablando y predicando acerca de las etapas, me hace acordar a cuando estábamos en el colegio. Muchos todavía están en el colegio o en la secundaria, o los jóvenes en la facultad. Pero nosotros, bueno, yo dejé la secundaria hace muchísimos años, como muchos de ustedes. Pero acuérdense, ¿no? Estaban los grados de la primaria. En mi época la secundaria era la división, primera división, segunda división,
división hasta la quinta división. Y obviamente para poder pasar de año, de grado o de división, había exámenes, había pruebas para los chicos de la facultad, hay parciales, hay finales que si uno no los aprueba, no los da de una manera correcta, se queda estancado. Lo mismo sucede en este camino angosto. Hay etapas por las cuales tenemos que pasar y etapas que tenemos que aprobar. Ser enseñados, saber transitarlas para poder pasar a la próxima etapa y así, como dice la Biblia, ir creciendo, ir dando cada día más fruto, ir madurando, ir pareciéndonos cada día más al Señor y como dijo Juan el Bautista, que cada día seamos menos nosotros y más Dios a través de nuestras vidas. Y como decía la historia de José, Jacob, que era su papá, tuvo 12 hijos. Que luego conformaron las 12 tribus de Israel. Pero de los 12 hijos de Jacob, la vida de José es el ejemplo de este camino a la gloria. Les cuento un poquito el contexto, no voy a volver atrás a lo que ya enseñé o enseñamos el día jueves, pero básicamente José era un adolescente. Tenía 17 años y tenía José como una marca, a diferencia de sus hermanos, buen testimonio. ¿Qué es testimonio? La palabra testimonio habla de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir, de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a Dios. Que no solamente para Dios, sino que todo el mundo ve, está a la vista nuestro testimonio. Y ese testimonio en algunos puede ser bueno y en otros quizás lamentablemente puede ser no tan bueno. Pero José tenía buen testimonio, por lo cual su papá Jacob, que estaba encantado con José porque le obedecía, hacía las tareas, se desenvolvía de una manera buena, le hizo una túnica de colores. Y pongámonos un poquito, trasladémonos a aquel tiempo, una túnica de colores, cuando quizás todas las demás túnicas de sus hermanos no eran de colores, sino en blanco y negro. ¿Cuántos se acuerdan de la televisión en blanco y negro? Cuando vino en la televisión en colores ATC, Argentina Televisora a Color, para el Mundial de 1978, había un rojo que salía de la pantalla, te quemaba el rojo, ¿sí o no? Verde, azul, amarillo y pará de contar. Todo. Te quedaba ciego. Bueno, todavía estaba ATC allá. Me perdí con la televisión color. Había 4 canales, ¿se acuerdan? ¿No? Canal 13, Canal 11, Canal 9 y Canal 7. Y algunos llegaban a ver el Canal 2, que estaba en La Plata. La antena. ¿Y te acuerdas la perilla para cambiar los canales? Tac, 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 hacía. Sacabas músculo cambiando la perilla. Bueno, tenía la túnica de colores que marcaba la diferencia. Y de la misma manera, aún en los cristianos, porque acá todos eran hijos del mismo Padre, y aún en los cristianos, porque todos son hijos del mismo Dios, hay algunos que llevan la túnica en blanco y negro, mientras que los otros, o hay otros que llevan la túnica de colores, porque están resplandeciendo, tienen vida, transmiten esperanza, transmiten fe, contagian confianza, porque están siendo fieles a Dios, tienen buen testimonio y están llenos del Espíritu Santo. Esos son los que brillan y esos son los que alumbran en medio de la oscuridad. Y sus hermanos, imagínate, le tenían envidia, le tenían envidia, le tenían bronca, le tenían odio, porque José iba y le contaba a su papá la mala fama que sus hermanos tenían, no obviamente en la casa y cerca y delante del padre, sino lejos del padre, porque no se puede tener mal testimonio cerca del padre. La única manera de estar cerca del Padre, y para nosotros el Padre Dios, es teniendo buen testimonio, porque Dios está siempre cerca, pero no es Dios el que se aleja cuando tenemos mal testimonio, es cuando nosotros mismos nos alejamos de Él. Y entonces, la primera etapa de la cual enseñamos el jueves es la etapa de la casa. La etapa de la casa. Y hoy vamos a ver la segunda etapa. Les recomiendo que puedan escuchar la predicación del jueves, porque ahí están todas las enseñanzas que tienen que ver con la etapa de la casa. Y dice, Génesis 37,
versículo 12 al 14. Dice y después 18 al 24. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel, o sea Jacob, le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, dijo José. Otra versión, la 1960, dice que José dijo: heme aquí. Contestó José. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Y cuando José llegó a Siquem, como ellos alcanzaron a verle desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que le devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de la garra de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna. La cisterna era un pozo, vamos a llamarlo a partir de ahora pozo, en el medio del desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, la túnica de colores que su papá le había hecho, lo agarraron y lo echaron en una cisterna en el pozo que estaba vacía y seca. ¿Por qué tanta bronca de estos hermanos hacia la vida de José? No solamente porque él tenía buen testimonio, no solamente porque su papá le había hecho una túnica de colores, a diferencia del resto de las túnicas de los hermanos que eran en blanco y negro, sino que José había tenido un sueño de parte de Dios con 17 años. ¿Y cómo está relacionado todo, no? El buen testimonio nos permite tener sueños de parte del Señor. Cuando estamos haciendo las cosas bien, estamos pudiendo estar cerca de Dios, y al estar cerca de Dios recibimos planes, recibimos sueños, recibimos lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Él tiene por delante para cada una de nuestras vidas. Y ese sueño de José consistía básicamente, ¿sabes en qué? En que Dios lo iba a levantar. Y lo iba a levantar, y lo iba a levantar por encima de sus hermanos, que ya no les gustó nada, y aún por encima de su propio padre y de su propia madre. ¿Para qué? Por eso dice acá que cuando lo vieron, dijeron: metámoslo en el pozo, ahí viene el soñador. Y otra de las versiones bíblicas dice: y veremos qué será de sus sueños. Por eso la segunda etapa es la etapa del pozo. ¿Qué es lo que representa el pozo? ¿Qué es lo que significa la etapa del pozo para cada uno de nosotros? Representa los golpes que vienen de repente a nuestras vidas. Porque nadie se levanta a la mañana. ¿Te imaginas a José? No es que se levantó esa mañana y dice: ya sé, hoy me tiran adentro de un pozo. Mis hermanos encima. Nadie se levanta a la mañana pensando que le va a pasar tal o determinada cosa, o que va a recibir tal o cual golpe. Porque el pozo, justamente, esta etapa tiene que ver con los golpes que muchas veces vienen y nos golpean. Golpes de la vida, golpes de las circunstancias, golpes que no estamos esperando, golpes que de repente vienen y nos dan. Ahí, ¿cuántos recibieron golpes en la vida? Me imagino que no soy el único. Golpes que no esperás y que, como dije, vienen de repente. A la mañana se había levantado José dispuesto a obedecer al padre. Heme aquí, le dijo cuando el padre le hizo el mandado. Y lamentablemente a veces los que terminan adentro del pozo como José somos los que queremos obedecer a Dios. Porque el querer obedecer a Dios y el hacerlo no nos evita que en algunos momentos nos toque la etapa del pozo. Nos toquen esas circunstancias, esas situaciones que vienen y nos golpean de repente sin nosotros esperarlo. Y nos golpean. Y donde nos golpea es donde más duele. Y a veces esos golpes vienen, como a José, de la misma familia. Imagínate
que Jesús mismo, porque toda la historia de José es un reflejo, simbólicamente hablando, de la vida de Jesús, de las experiencias de Jesús. Y Jesús mismo también, al igual que José, que fue allí violentado por sus propios hermanos, Jesús fue traicionado por Judas, aquel que él mismo llamaba su amigo. Y ¿sabes algo? Aunque esos golpes pueden venir de muchísimas otras áreas, de muchísimos otros lugares, no solamente de nuestra familia o de la familia, sino que los golpes pueden venir de muchísimas otras circunstancias o áreas de nuestras vidas y vienen y nos golpean. ¿Y qué pasa cuando uno está en el pozo? ¿Qué pasa cuando vienen esos golpes a nuestras vidas? Escuchamos muchas veces lo mismo que hablaban los hermanos de José. El mensaje cuando uno cae en ese pozo inesperado es: veremos, dijeron los hermanos de José, ¿qué será de sus sueños? Veremos, viene una vocecita que te susurra, una vocecita que te quiere llenar de dudas, de miedo cuando estás en el pozo, cuando sos golpeado en tu vida por esas circunstancias, que te susurra exactamente lo mismo. Veremos qué será de tus planes, veremos qué será de tus sueños, veremos cómo vas a hacer para salir adelante, veremos qué será de todos aquellos, de todo aquello que estás esperando, que estás queriendo en la vida. Es una voz que proviene, casi imperceptible, de la oscuridad. La voz de la duda, la voz del temor, que quiere, ¿qué? Desanimarte. El problema es cuando frente a esos pozos o a esos golpes que la vida nos da, no solamente escuchamos la voz, sino que además de escuchar la voz, nosotros mismos empezamos a pensarlo. Entonces ya no es la voz que viene y te susurra, al cual uno muchas veces resiste, le hace frente, reprende, cállate, Dios está conmigo. A veces logra penetrar y ya no es la voz, son nuestros propios pensamientos. ¿Qué será de mis sueños? ¿Qué será de todo lo que quería hacer? ¿Qué será de todo lo que Dios me mostró? ¿Qué será de los planes de Dios para mí? Si hoy me golpearon y hoy estoy adentro de un pozo, al igual que lo estaba José. Dice la Biblia que le arrancaron la túnica de colores. Símbolo, porque la túnica de colores simbolizaba, en este caso, el favor de su padre Jacob. Pero para nosotros, como enseñanza, la túnica de colores es símbolo del favor de Dios. ¿Y sabes algo? A Jesús también le arrancaron la túnica cuando estaba allí siendo crucificado en ese madero. Le arrancaron la túnica y la sortearon, dice la Biblia, entre los soldados que estaban al pie de la cruz. Pero a José le podían sacar la túnica, repito, de colores, símbolo del favor de Dios, pero él seguía teniendo el favor de Dios. Porque el favor de Dios, la gracia de Dios, no es algo que tengamos en lo material, no es algo que se pueda ver visiblemente. La gracia y el favor de Dios está sobre nuestra persona, está sobre nuestras vidas, está sobre tu vida. Podés perder muchas cosas, te pueden quitar muchas cosas, pero nunca te pueden quitar el favor que Dios tiene sobre tu vida. Nunca te van a poder quitar la gracia y la misericordia del Señor de sobre tu vida. Ahora, cada etapa tiene sus tentaciones y cada etapa tiene sus desafíos. ¿Cuál es la tentación en la etapa del pozo? La tentación en la etapa del pozo es que parece que nos estamos alejando del plan de Dios. Imagínatelo a José, habiendo tenido un sueño que Dios lo levantaba por sobre sus hermanos, por sobre su padre, por sobre su madre. De repente al otro día, ¿dónde está? Adentro de un pozo, mirando las paredes que lo rodeaban, sin una salida aparente, sin escapatoria, sin nada. Y ese pozo es todo un mensaje, porque el pozo es y da lugar a pensar que es el fin de nuestros sueños.
que es el fin y que en vez de acercarnos al plan de Dios, nos estamos ¿qué? Alejando de ese plan de Dios. Por eso la tentación en el pozo es ver un pozo, solamente el golpe, solamente el problema, solamente la dificultad, solamente la adversidad y dejar de ver el plan de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? Los pozos o los golpes que podamos estar recibiendo no son el fin de los sueños de Dios para nuestras vidas, son parte del proceso para que esos sueños y esos planes se hagan realidad en cada uno de nosotros. Son parte, repito, del proceso para que los sueños y el plan de Dios se cumplan en nuestras vidas. Lo que pasa es que nuestros razonamientos o nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. La Biblia lo dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Porque nuestra mente humana, cuando estamos en el pozo y cuando estamos siendo golpeados de una manera inesperada, tiende a pensar, chao, ¿se acabó? ¿O me estoy alejando en vez de acercando al plan de Dios? ¡Oh! Pero en la mente de Dios, la palabra, el mensaje es, esto es parte del proceso para que esos sueños y esos planes, hermano y hermana, se cumplan en tu vida. ¿Cuánto lo están creyendo en esta noche? ¿Por qué no le dan hace 2 meses sin escuchar los aplausos? ¿Cuál es el desafío? Aún en el pozo, el desafío, ¿cuál es? Es seguir creyendo. Porque el pozo es por un momento, no es para siempre. ¿Cuántos pueden decir, al igual que lo puedo decir yo en esta noche? Sí, pastor, es así, porque yo lo sé, yo ya estuve en un pozo, pero así como estuve en un pozo, Dios me sacó de ese pozo y pude seguir adelante. Y no solamente en uno, sino en varios pozos a lo largo de mi vida, pero siempre Dios fue fiel, siempre me rescató, siempre me sacó de allí, y el plan y los sueños del Señor siempre se empezaron a cumplir en mí y siguieron cumpliéndose en mí. Por eso el desafío para José, al igual que para todos nosotros, si estamos en esa etapa del pozo, para él era no amargarse con sus hermanos, y era no dejar que las dudas y el temor lo dominaran. Porque si bien nada ni nadie te puede quitar el favor de Dios, uno lo puede perder. ¿Y cómo pierdo el favor de Dios? Muy sencillo. Si yo dejo que las dudas, si yo dejo que el temor, si yo dejo que mi corazón se llene de amargura, porque estoy en esa etapa del pozo, el favor de Dios está acá, pero si yo le doy lugar a todo eso, de repente, aunque el favor de Dios está acá sobre mi vida, yo solo me corro y desaparezco. Para los que están viendo en la casa, ya no me ven. En la reunión online ya no estoy en la pantalla. Me corrí del favor de Dios porque le di lugar a lo que no le tenía que dar lugar. Me dejé dominar por lo que no me tenía que dejar dominar. Por eso ese es el desafío mientras estamos en la etapa del pozo. Porque lo más importante, a José le quitaron la túnica, pero le quitaron la túnica que tenía sobre su cuerpo. Pero hay otra túnica de colores, que no es la de afuera, es la del corazón. ¡Oh! Es la presencia de Dios, es la gracia de Dios, es el favor de Dios que está sobre tu vida y en tu vida. Y eso, aunque nos quiten la túnica como José de colores externa, lo que más importa no es lo de afuera. Afuera podemos perder muchas cosas, afuera nos pueden quitar muchas cosas, pero adentro vamos a seguir cuidando lo que Dios nos dio, lo que el Señor depositó en cada uno de nuestros corazones, que es su presencia, que es su amor, que es su gracia, que es su misericordia y que es su favor adentro de nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que cuidar, aunque estemos adentro del pozo. Estoy en el pozo, pero cuido la túnica de colores. No me voy a amargar, no me voy a enojar. No sé si les gusta mucho esto, pero no importa. No me voy a llenar de miedo, ni de dudas, ni de nada.
Porque lo más importante no es lo de afuera, las paredes del pozo que estoy mirando. Lo más importante es seguir manteniendo la fe y la confianza de parte de Dios en mi corazón. Eso es lo que me va a hacer salir del pozo. Eso es lo que va a hacer que Dios me saque del pozo. A Jesús también lo quisieron cortar, clavándolo en una cruz, al igual que a José, sus hermanos lo quisieron cortar, metiéndolo dentro de un pozo. También le quitaron la túnica y también le decían, al igual que los hermanos le decían a José, veremos qué será de sus sueños. A Jesús le decían burlonamente, a otros salvó y ahora no se puede salvar ni a sí mismo. Pero la historia siempre demuestra que antes o después, que antes o después, Dios respalda al que tiene la túnica de colores. Dios te va a respaldar. Hoy quizás estás adentro de un pozo, pero hermano, hermana, Dios te va a respaldar. Porque el pozo no es para siempre, el pozo es por un momento. En un momento volvés a salir, te volvés a levantar y Dios te vuelve a poner en carrera para que ese plan y esos sueños de parte del Señor se cumplan en tu vida. Pero después del pozo, ¿qué pasó? Algunos quizás que no conocen la historia dicen, qué bueno, ya está, salió del pozo. No. Salió del pozo, pero no para mejor, sino para peor. ¿Cuántos saben y conocen esa frase? De mal en peor. Me pasan todas. Génesis 37, versículo 25. Al 28 y el 36. Luego se sentaron a comer, y en eso, al levantar la vista, los hermanos divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, que era un equivalente, muchísimos años después, a lo que Judas vendió y traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Entonces José salió del pozo, lo sacaron del pozo, lo vendieron como esclavo y terminó siendo esclavo en la casa de Potifar. Ahora, imaginémonos por un momento, pongámonos por un momento en la persona de José. En el contexto, en la realidad, de repente de ser el mimado de la casa, por lo menos de su padre y de su madre seguramente también, de estar con su familia, en un momento pasa a estar lejos de su familia y siendo esclavo en otra nación, en otro país, en otra cultura. ¿Cuántos años tenía? 17 años. Algunos pensaban, y yo que pensaba que tenía problemas. ¿Qué pasó en la casa de Potifar? Génesis 39, 1 al 5. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Repito, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. ¿Qué representa la casa de Potifar? Ya vimos lo que representaba el pozo. Esos golpes de la vida que uno no espera, que son por un momento pero no son para siempre. ¿Qué se hacía en el pozo? En el pozo hay que cuidar la túnica, ¿qué?
interna, la de color es la interna, la presencia, la gracia, el favor de Dios adentro de mi corazón, sin dejar que la duda, ni el temor, ni la amargura me roben la túnica, no la de afuera, sino la de adentro. Pero ¿qué representa la casa de Potifar? Representa las etapas de la vida en donde estás en un lugar y estás haciendo algo o estás viviendo una realidad que nada tiene que ver aparentemente con los planes de Dios. Que nada tiene que ver con los sueños que Dios te dio. Imagínate que José había soñado que Dios lo levantaba y cómo estaba ahora siendo esclavo en Egipto, en la casa de este Potifar. ¿A cuánto les parece que les gustaba esa realidad? Oh, no. ¿Cuál es la diferencia con el pozo? Con la etapa del pozo. La casa de Potifar no es por un momento. La casa de Potifar es por un tiempo. Y a diferencia del pozo, ya no es una voz que te dice, veremos qué será de sus sueños, como decían los hermanos de José. Uno piensa, uno lo razona, uno mismo se lo dice y hasta se lo dice a Dios. ¿Qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con tu plan, Señor? ¿Qué pasó con lo que me prometiste? Me acuerdo, salvando las distancias, obviamente. Apenas llegué a la iglesia, Dios me cambió la vida y yo sabía porque Dios me había hablado claramente que tenía un llamado. Tenía una vocación, servir a Dios tiempo completo, todos servimos a Dios, pero era servir a Dios tiempo completo, teniendo un ministerio, ministrando para Dios, todo lo que ya sabemos, lo que estamos desarrollando hoy en día con mi esposa. Pero apenas Dios me cambió la vida y me liberó, como ustedes saben, mi testimonio de las drogas, de los vicios, tenía que buscarme un trabajo, porque antes no trabajaba. Bueno, para mí era trabajo, pero no era trabajo. ¿Y qué me puse a hacer? Allí en el barrio de Belgrano, en la avenida Cabildo, a limpiar vidrios. Ahí estaban los locales, que en esa época Belgrano lleno de gente, locales, todo, era muchísimo movimiento y yo limpiaba los vidrios a la mañana, 6 de la mañana, un frío bárbaro, pero yo estaba contento, cantaba, en esa época se cantaban los coritos, como decía... Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria. Un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 6 años. Dios, y el llamado. Y la vocación, y el ministerio, y el sueño, ¿dónde está? Ya no cantaba ni hay victoria ni nada. Ya no me aguantaba los vidrios, no me aguantaba el frío, no. Las manos te dolían, los dedos, los huesos de los dedos. Ya no aguantaba más. Y por eso cuando leo esta etapa de la vida de José, que es una etapa que nos puede y seguramente nos ha tocado a todos o nos está tocando a más de uno, me identifico plenamente. Pero ¿sabes algo? Aún allí dice, Dios seguía estando con José y Dios lo seguía bendiciendo. Aunque estamos en esa etapa, viviendo esa realidad que quizás no es la más deseable, que quizás aparentemente nada tiene que ver con los planes y con los sueños de Dios para nuestras vidas, sin embargo, Dios está con vos, Dios sigue estando con vos y Dios te sigue bendiciendo. ¡Oh! Y yo lo veía. Y yo lo veía. Porque Dios me usaba para predicarle a los empleados, a los vendedores de ahí de los locales, a todos. Yo lo veía. Claro, pero yo estaba pensando en el sueño. Pero ahí, aún en esa realidad, que igual a vos no es quizás la que más te gusta, la que más te agrada, la que nada tiene que ver con los planes de Dios, aún allí Dios está y Dios te bendice. Porque la bendición de Dios no depende
del lugar en donde estamos o de lo que estemos haciendo. Dios te sigue bendiciendo, estés en el lugar en que estés, haciendo lo que estés haciendo, aunque no sea lo que uno más quisiera. Dios te bendice igual. Y bendice el lugar en donde estás. Como dijo Jesús, yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Cuáles son las tentaciones y los desafíos en esa etapa de la casa de Potifar? Mira lo que dice Génesis 39, 6 al 12. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo, aunque era esclavo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en mano de ella, salió corriendo de la casa. Las tentaciones justamente vienen cuando uno está viviendo en su vida una realidad, un tiempo, el tiempo, la etapa de la casa de Potifar, en donde lo que haces, el lugar en donde estás, no es de lo más lindo, no es de lo más agradable, no es lo que uno quisiera. Es más, aparentemente no tiene nada que ver, como te dije antes, con los planes y con los sueños de Dios para tu vida. Y ahí es donde la tentación, representada perfectamente en la esposa de Potifar, te habla cada día, como esta mujer le hablaba a José. ¿Pero qué te dice? Desanimate, amargate, enojate, abandoná, bajá los brazos, rebelate, pecá. El razonamiento de José podría haber sido, la verdad, me pasó de todo. Mis hermanos me traicionaron, me tiraron adentro de un pozo, me vendieron, estoy siendo esclavo en una casa, en un país que no es el mío, estoy lejos de mi hogar, no vivo más a mi familia, está todo mal. ¿Sí o no? Si lo pensás 2 minutos. Por eso, ¿cuál es la tentación? Justificar nuestro pecado, justificar nuestro enojo, justificar nuestra rebeldía. Después de todo, ellos tienen la culpa. La culpa la tienen los demás de todo lo que me pasa. Ya está. Le mando un WhatsApp a la esposa de Potifar y se acabó. Le doy lugar a esa tentación o a esa voz que me dice enojate, rebelate, abandoná. Porque siempre, como a José, habrá un motivo, y lo digo entre comillas, razonable para desobedecer, para enojarnos o dejar de ser fieles a Dios. Por eso el desafío en la casa de Potifar. ¿Quiénes se imaginan cuál es ese desafío cuando uno está en la casa de Potifar viviendo esa realidad que no es la más agradable ni la más deseable? Es seguir siendo fiel a Dios a pesar de todo y decirle no a la tentación. Porque la fidelidad verdadera, la verdadera fidelidad es seguir siendo fiel aun cuando estás atravesando esa etapa de la casa de Potifar. Y escuchá, tu camino a la gloria. Oh, ¿cuántos saben que estamos en ese camino? Depende de que en esos momentos de la vida que nos toca el pozo, por ejemplo, guardemos nuestro corazón sin amarguras, con fe, con confianza, sin temor. Y cuando nos toca esa etapa que es la casa de Potifar, que ya les dije de qué se trata, a pesar de todo, sigamos siendo fieles a Dios. Y yo me acuerdo, estaba ahí con los vidrios, 5 años y medio, 6 años, no aguantaba más. Y había una vocecita que me decía, ya está, limpiarlo así nomás. Ya está, el vidriecito de allá arriba, ¿quién lo ve?
¿Quién ve ese vidriecito? Pues cuando empecé los primeros días, 6 años atrás, hasta el vidriecito allá arriba limpiaba. Y venía otra voz, la voz del Espíritu. Seguí siendo fiel. Seguí siendo fiel. Porque aunque es una etapa que no es la que más te gusta, la fidelidad es la llave para que venga una etapa nueva. Cuando sos fiel, aún en esas etapas que no son las más lindas, después Dios empieza a cumplir sus planes, empieza a cumplir sus sueños y empieza a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y yo agarraba y me subía a la escalerita y limpiaba el rinconcito allá arriba. Y decía, sí, Señor, amén. Es así, es así. Y esta historia que vamos a seguir el día de mañana predica por sí sola. Predica por sí sola. Por tanto, la etapa del pozo como la etapa de la casa de Potifar. Y por eso hice hincapié. Aparentemente no tienen nada que ver con el plan de Dios, pero en realidad son parte del proceso para que ese plan y esos sueños que el Señor puso en tu corazón se hagan realidad en tu vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Estás en el pozo, decirle gracias, Señor, porque no es el fin. ¡Oh! Estás en la casa de Potifar, decirle gracias, Señor, porque aunque parezca que esto no tiene nada que ver con estos sueños, con los sueños de Dios, sin embargo voy a seguir siendo fiel, porque sé que es parte del proceso. Y ese sueño se va a cumplir, porque se cumplió en la vida de José, aunque estuvo siendo esclavo, aunque estuvo metido adentro de un pozo, aunque fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo a otra nación, aunque estuvo alejado de su familia y sufrió todo lo que sufrió y padeció todo lo que padeció. Sin embargo, la túnica de colores, no la de afuera porque se la habían quitado, la del corazón, nunca dejó de estar. Aún allí, Dios lo bendecía. Aún ahí, Dios te va a seguir bendiciendo y Dios va a seguir estando con vos. Porque el favor de Dios no se apartó, no se aparta, ni se va a apartar de tu vida. Porque el favor de Dios no depende si estás en un pozo o si estás en la casa de Potifar. El favor de Dios depende de tu corazón. Atrae el favor de Dios, atrae la gracia de Dios, atrae la misericordia del Señor. Porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.